en nuestros estudios el señor Francis Frederick Fisher Theriot. El señor Francis Frederick Fisher Theriot es una de las personas víctimas de la estafa de Bancafé a sus depositantes en el año 2006. Francis, me da mucho gusto que hayas aceptado platicar con nosotros en Nuevo Mundo Radio. Te doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Pues a ti, Marcial, muy buenas tardes. Estoy acá y le agradezco a Dios la oportunidad, a tu persona y a Radio Nuevo Mundo, que me brindaron para poder compartir con ustedes una triste historia. Una historia que me ha hecho sufrir de sobremanera. Y esto es por una ingrata injusticia que viene del atropello que Banco del Café tuvo hacia mi persona en 1999, cuando en el 2003, relacionados a la fusión de los primeros bancos de Guatemala, el nuestro con el Bancafé de Guatemala. Usted escucha a Francis Frederick Fisher Theriot relacionado. Este programa lo vamos a relacionar, reitero, con la estafa grandiosa que Bancafé le hizo a muchos depositantes. Francis, ¿cuántos fueron las personas afectadas en el 2006 por esta estafa de Bancafé? 3,000 personas, y aquí tienes enfrente tal vez al 3,001, redondeando los números, tal vez el más estafado. ¿Cuánto fue el monto total de la estafa? Entiendo que tu persona fue víctima de una estafa de 156 millones de quetzales. Más 144, para ser puntuales. La estafa global, ¿a cuánto asciende y cuántas personas se vieron involucradas? Habría que sumarle lo que se ha dejado de pagar, que son 150 millones de dólares. Cuando yo te hablo de los 144 de mi persona, es en quetzales. Permíteme ahorita aclararte un punto bien importante, y es que hay que diferenciar el Bancafé de Guatemala, que operaba en Guatemala, y el Bancafé de afuera, el internacional. Cuando suspendieron a estos dos bancos, el Bancafé de Guatemala, sus depositantes no perdieron ni un centavo, porque había un FOPA que lo respaldaba. Y el problema se da en el Bancafé internacional, que no ha pagado hasta la fecha la devolución de los depósitos de sus cuentavientes. Entonces, la siguiente pregunta que creo que me harías es ¿por qué ese Bancafé internacional no ha pagado a sus cuentavientes? Entonces, ¿cuál sería el problema de este Bancafé internacional con el Bancafé de Guatemala? Es decir, como que no me queda muy claro que hay un Bancafé internacional que se llevó el dinero y no lo devolvió, y el Bancafé guatemalteco. ¿Qué diferencia, reitero con mucho respeto, el Bancafé guatemalteco con el Bancafé internacional? Estuviste 48 meses preso. No, 40 meses. 40 meses preso, que es un montón de meses, un montón de días. Me explicabas fuera de micrófonos que fue una estafa la que sufriste, pero no concibo cómo a alguien a quien le estafan más de 100 millones de quetzales se va preso. Es decir, como que como premio de consolación te vas 40 meses preso. ¿Qué pasó realmente entonces? Mira que estás poniendo el dedo en la llaga de por qué estoy acá.
para contestar el inicio de tu pregunta, el Bancafé de afuera, okay, era un banco que lo autorizó Barbados, no Guatemala. Okay. Los ciertos accionistas, y digo ciertos accionistas porque yo no me incluyo en ellos, fueron los que fundaron ese banco afuera. Y ese banco captaba depósitos de las personas que en aquella época querían tener su dinero en cuenta en dólares. El problema está en que ese banco dejó de pagar en el 2006. El banco Bancafé Internacional. El internacional, el de afuera, dejó de pagar en el 2006. Y la pregunta es ¿por qué? Es que se quedaron sin un solo centavo, perdieron todos sus activos básicamente. ¿Y esto por qué? La pregunta ahí es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. Captaban su dinero y se lo autoprestaban a sus empresas para hacer negocios. Pero el problema siguiente es ¿qué tipo de negocios? Unos negocios de alto riesgo. No sé si me entiendes. No, entonces, capto lo que me estás hablando, pero no negocios de alto riesgo. Es decir, como una entidad bancaria que tiene que tener la perspectiva de los negocios, no concibo qué clase de negocios de alto riesgo, ¿verdad? Bueno. Es decir, reitero con mucho respeto que una entidad bancaria tiene que saber qué es lo que está haciendo. Es decir, no está jugando a la lotería, ¿verdad? Por supuesto. Y ni ese montón de dinero, muchísimos millones de quetzales trasladados a dólares. ¿Qué clase de negocios tuvo que haber invertido este Bancafé Internacional como para haber perdido esa cantidad de dinero? Es sencillo. Se lo prestaban. Yo le llamo a Vipasa Internacional, una empresa de estos señores afuera, su testaferro. Y se iban a una empresa de corredor de bolsa e invertían en mercados emergentes, por ejemplo. Rusia, invirtieron en Argentina, en aquella época donde las bolsas perdieron muchísimo dinero. Y ahí se les erosionó una buena parte. Con el tiempo tuvieron que ir financiando ese costo. Y en el año 2003, cuando ya la nueva ley de bancos entró en efecto en el país y obligaba a que se formaran los grupos financieros, ¿te recuerdas? Sí. Y que eventualmente las autoridades de Guatemala iban a formalizarlos y a controlarlos como una unidad, le hicieron una auditoría a este banco, me refiero a la superintendencia, el banco de afuera, y les repararon casi todos sus activos. No les pareció lo que llegaron a ver, cabalmente, porque no estaban siguiendo prácticas bancarias aceptables dentro de las normativas existentes. Se estaban autoprestando muy por encima de lo que es prudente cuando se trata del manejo de dinero de terceros. ¿Y ustedes, tú no percibiste, Francis, porque invertir más de 100 millones de quetzales implica que tenés que estar, como dicen en Guatemala, ojo al Cristo? Pues cabalmente, yo tuve que ver con el banco de aquí, el guatemalteco, no con el banco de allá. Y el problema que se ve en los tribunales hoy en día es relacionado al banco de allá. Y a mí me montaron a ese problema. ¿Cómo si eras ahorrante de más de 100 millones? No, yo no era ahorrante. Si eras parte de la estructura. Tampoco era parte de la estructura. Yo llegué al Bancafé Guatemala por una fusión, o sea, se unieron lo que fue nuestro banco, un pequeñito banquito, ¿te acuerdas? ¿Cuál es nuestro banco? El multibanco nuestro. ¿Cómo no? ¿Ya? Se unieron
con Bancafé se hizo la primera fusión bancaria. En esa época, esto fue en 1999, en esa época llegamos a un acuerdo que nosotros íbamos a entregar a un multibanco sin problemas. Y habían 140 millones de quetzales que no los querían tomar y nos obligaron. No, el negocio nos obligaba a pagarlos. Esta fusión permitió que consiguiésemos financiamiento para cubrir esas cuentas y no tuviera problemas el Bancafé con la fusión. No sé si me estás siguiendo. Entonces, la familia, en esa época no había FOPA, y por hacer la fusión a ese costo, evitamos que más de 100,000 cuentavientes nuestros en Multibanco no perdieran un solo centavo, porque pasaron a ser parte de Bancafé. En ese negocio es donde a mí no me cuentan la realidad de lo que estaban haciendo afuera. Y esto es importante, porque si el que hizo la evaluación de los patrimonios, llamarle así, de lo que se traía a la mesa, si me hubiera dicho de los riesgos que se estaban corriendo afuera, el multibanco valía más que Banco del Café en aquella época, y esos bancos no deberían de haber operado, porque ya su riesgo y las pérdidas que existían por medio de reservas, por el tipo de inversiones que estaban haciendo, ya los hubiera sacado del negocio. Y usaron maquillajes financieros para engañar en el 99 a esta persona que tienes frente, y en el 2006 a los cuentavientes que aún no han recibido, de la Bancafé de afuera, que no han recibido su dinero. Porque regresemos al 2003, cuando les hacen un reparo millonario la Superintendencia de Bancos, les dicen que tienen que limpiar. Estamos hablando de 300 millones de dólares. Yo cuando me enteré de eso dije, wow, ¿qué pasó aquí? Y eso yo me enteré, yo no sabía nada de eso, porque eso salió gracias a la investigación que hizo el Ministerio Público. Y ellos, para limpiar su banco y seguir operando en el exterior, fueron a conseguir un préstamo y se autopagaron, porque consiguieron el préstamo, pero dieron en garantía o un aval del banco. Su mala suerte fue muy sencilla. El que les dio el préstamo en el 2005 quiebra, y su interventor le llega a decir al que le dio el préstamo, págame, pero no tenían el dinero, ¿ya? Porque ese dinero, como fue un autopréstamo, se neutralizó, y entonces vino el liquidador de la institución que quebró, que te mencioné, que se llamaba Refco, y se cobró con el aval. ¿Y esto qué hace? Deja sin un solo centavo a Bancafé International. Entonces viene Barbados y manda a cerrar el Banco Internacional, o el BIB, el Bancafé de afuera, el BIB. Entonces esto complicó la existencia, como había un grupo ya financiero que Bancafé International era parte de, le complicó la vida al Banco del Café de Guatemala, y es el que le metió la zancadilla, simplemente diciendo, y por eso es que lo suspendieron aquí en Guatemala, porque no podían hacerle frente a esa deficiencia de lo que no le podían pagar a los cuentavientes o depositarios de ese banco en el exterior. Y eso es lo que se sigue ahorita en los tribunales de Guatemala. Pero permítanme, la fusión, esto es importantísimo,
la fusión a mí no me montó al banco de ellos afuera. Yo no estaba ahí, yo no tuve nada que ver, no fui accionista, no fui director, no fui administrador, yo no manejaba ese banco, eso era de ellos. Cuando hablo de ellos, muchos de los accionistas que eran del Bancafé de Guatemala eran los dueños de ese Bancafé de afuera, nosotros los Fisher jamás. Y se cree que yo sabía todo lo que estaban haciendo y no es cierto. ¿Por qué se cree que tú sabías todo lo que estaban haciendo? Porque no se explican cómo es que me tomaron el pelo, y la razón es bien sencilla. Cuando nos fusionamos, mandamos a hacer una auditoría de lo que llevábamos a la mesa, y a mí me esconden el trabajo que se hizo o lo que estaba pasando afuera. No me contaron eso de que prestaban de Guatemala, se lo represtaban a sí mismo y de ahí lo iban a invertir. A mí, cuando me pasan los números de las valuaciones de lo que se llevaba a la mesa, me engañan. Me dicen, mira, Bancafé International en aquella época, estamos hablando de 1999, valía 50 millones y su testaferro valía menos 30, porque le habían metido unos ajustes cabalmente por sus inversiones, estas en bolsa. Y resulta que esos números estaban mal, totalmente mal, porque no me dicen, mira, el banco le prestaba al testaferro 70 millones de dólares, muy por encima de lo que las normas de banca permiten, y estos iban a endeudar con ese dinero a otro lado. Entonces, si tú le metes un factor de riesgo, eso los dejaba a cero en cuanto a su patrimonio. Y es por eso que yo te decía, si me hubieran dicho la verdad, primero no hago la fusión, y segundo, hubiera sido yo el que los hubiera absorbido a ellos. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, yo de esto no sabía nada, porque a mí me lo escondieron por años, hasta que se da la crisis. Y cuando el Ministerio Público investiga y saca sus medios de convicción y pruebas, digo, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué timada me han dado? No solo a mí, sino a los cuentavientes. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y quiénes son los responsables? Bueno, los administradores, los que se beneficiaron, pero ¿y los auditores qué? Yo siempre he dicho, ¿y los auditores qué? ¿Dónde estaban? Ellos eran los policías, y aquí me refiero a los internos y al externo, que es KPMG. Ellos estaban supervisando, ellos sabían todo y tenían el conocimiento de las distintas empresas y lo que pasaba, algo que yo desconocía totalmente y no tenía por qué conocerlo, porque no era parte de ese, yo era solo parte del Bancafé de Guatemala, no de lo demás. Y es ahí donde se aprovechan para pagar menos por la fusión. Esa es la primera. Y la segunda es que, como para limpiar lo que ellos no querían recibir de Multibanco, nos dieron un financiamiento, y yo me pasé pagando ese financiamiento por 3 años. ¿Y cómo lo pagamos? Pues la familia lo pagó, Agrofamilia Paterna, liquidando sus negocios. Liquidamos la Ford, liquidamos un montón de negocios, la Mitsubishi, el terreno donde estaba, que era de mi abuelito, donde estaba el banco, y así les pagamos la totalidad de nuestro compromiso. Y en el año 2003 dejamos de ser accionistas, y en el 2004 me fui yo como director, con mis finiquitos en la mano. Nunca me imaginé que cuando nos dieron el financiamiento para limpiar lo que no querían que venía de Multibanco, lo escondieron en su contabilidad bajo nuestro nombre, y después se lo mandaron al testaferro, cuando la superintendencia de banco le dijo, eso no lo quiero, y lo registraron ahí nuevamente bajo el nombre nuestro. Y entonces ahora me dicen, es que usted se llevó ese dinero. Yo les digo, miren, esa es una deuda no nuestra, lo nuestro lo pagamos, esa es una deuda de alguien y hay que averiguar. Y en esas estamos. El Ministerio Público, creo yo, que ya se dieron cuenta de la situación. Francis, suena esto
un tanto quizá inaudito para un hombre que ha negociado con bancos, que es uno de los principales negociantes de Guatemala, la familia Fisher. Es decir, ¿cómo te pudieron tomar el pelo a un hombre que ha vivido muchísimos años en esa clase de negocios? Que reitero, un hombre que tiene que estar muy sobre lo que se está haciendo, porque es tan fácil. Tengo entendido que esta familia pues ya tuvo otro problema con el Banco del Comercio. No, nosotros nada. No, es decir, okay. Los del Bancafé. Eso sí. Es decir, suena como que o muy inocente, o muy noble, o se perdió la dimensión. Tengo que irme a pauta. Okay. Regresamos, estamos platicando con Francis Frederick Fisher acerca de la estafa del Bancafé Internacional. Nos puede situar y localizar en www.revistapolémica.com. Francis Fisher en nuestro espacio de discusión tocando el tema la estafa de Bancafé Internacional. Nos quedamos, Francis, en que hubo un exceso de confianza tuya, quizá imprudencia, porque cuando se manejan esas cantidades de dinero de cientos de millones de quetzales, tiene que ser para un hombre muy agudo en ese sentido. Hubo exceso de confianza tuya, hubo mucha confiabilidad, te fallaron tus amigos. ¿Qué fue lo que pasó, Francis? Esa pregunta se la hace mucha gente y es producto, creo yo, de actuar de buena fe y verdad sabida, que es fundamental, y es producto de inadvertidamente hacer negocios con gente inescrupulosa. Entonces, cuando yo te digo verdad sabida y buena fe, yo dependía, cuando me junté con Multibanco y el Banco del Café Guatemala, nada que ver con lo de afuera, que es el que tiene el problema. Pero tendrías que haber estado informado. Entonces, es cabalmente, y nos hicimos el negocio y entregué mis libros. Guayo me puso sus libros. Guayo González hijo, y él lo acompañaba en todo esto un Martín Argueta, que está prófugo, y analizamos si valía o no la pena hacer la fusión. Y entonces, ya cuando nos dimos la mano sobre los números, llamémosle, del negocio de los ejecutivos, se contrata siempre a un tercero que haga lo que se conoce como la debida diligencia. Se les entregan los papeles de un lado, los papeles del otro, y hace un informe. Y ahí es donde a mí me toman el pelo. Ahí, porque no me divulgaron en ese informe lo que hacían afuera, que no era parte del negocio para evaluarlo, pero no para la responsabilidad de administrar el banco. Entonces, me toman el pelo, me dicen que ellos valían, por ejemplo, 188 millones de quetzales y nosotros solo valíamos 60 en esa época, si mal no recuerdo, y por un arreglo de múltiplos se estableció que a nosotros nos iban a dar el 12% en la fusión y ellos se quedaban con la diferencia. Pero si me hubieran dicho la verdad de lo que estaban haciendo y lo que realmente valían, pues no hubiera hecho la fusión, 1 y 2, me hubieran tenido que dar mucho más acciones. Ese es un lado. Y el otro, que el Banco del Café de Guatemala, cuando yo me fui, ese banco no tenía problemas de ningún tipo. Ese estaba bien supervisado por la Superintendencia de Bancos.
Ese estaba, estoy hablando en el año 2003, 2004, ahí están los estados financieros. Era un banco rentable, era un banco que manejaba bien sus riesgos, era un banco que estaba cumpliendo con su rol en Guatemala. Y yo como director, pues veía los números, veía los informes que me pasaban los auditores internos y el contralor del banco, los informes de la gerencia y luego los informes para accionistas que preparaba el auditor externo KPMG, y ahí están las pruebas. Son documentos que decían no hay nada, pero afuera también el auditor externo decía que no había nada, y ahí estaba el problema. Nunca Y eso, tuviste algo que te dijera que tenías que ir a chequear tus números afuera. Te circunscribiste a chequear el Banco del Café Nacional sin chequear lo internacional. Exceso de confianza en tu gente. es que mira, cuando tú contratas a una firma internacional de reconocido prestigio, expertos, terceros, para que te digan esto es, Pues sí. entonces yo hice mi análisis y me presentan lo que no es la verdad, y sobre eso tomo yo una decisión, y ahí es donde nace la primera estafa. Luego, la segunda estafa viene de que cuando nos obligaron porque ese auditor pasó un montón de ajustes que nosotros los tuvimos que pagar con esos 144 millones, y es un montón de dinero. Y como no había un FOPA en aquella época, la familia Fisher honró sus compromisos, porque tuvimos que deshacernos de todo nuestro patrimonio para que no se perdiera plata a los depositantes. Y esto solo se logró si nos compraba de buena fe, y verdad también de buena fe, supuestamente, entre comillas, alguien con quien se iban a llevar bien las cosas. Y en Guatemala nunca se perdió un solo centavo como depositante. El problema que tú has manejado aquí de depositantes es de gente que se llevó su dinero afuera a través del Banco del Café Internacional, el de afuera, y perdieron su dinero. Así como hoy en día me están exigiendo que devuelva algo que yo ya pagué. Ahora te lo voy a poner más sencillo. ¿Qué pagamos? Pues nosotros entregamos un banco limpio, según números del KPMG, de 69 millones. Llevamos a la mesa el valor de la propiedad donde estaba el banco nuestro, 36 millones. Y metimos también lo que vendimos de acciones de Central Nutriz, que era la distribuidora de Mitsubishi en Guatemala, y lo metimos al banco, 140 millones. Entonces, lo que yo llevé a la mesa fue lo que realmente me prestaron para pagar, pero ellos no llevaron nada. Si yo le meto los ajustes de lo que estaban haciendo afuera a su paquete de ellos, que sirvió de base para ver cómo nos intercambiamos, cuánto me tocaba de las acciones y cuánto les tocaba a ellos de los dos bancos juntos, me timaron a lo grande. Pero la causa es porque yo me confié nuevamente de buena fe y verdad sabida en la reconfirmación de los números de una entidad profesional, aparentemente, una entidad que se llama KPMG y que no cumplió con su deber, llamémosle profesional, de mantener una imparcialidad en su evaluación. Y esto lo puede decir cualquiera, yo te lo puedo demostrar con hechos, con estados financieros preparados por ellos, que lo que estaban haciendo y la pregunta es, ¿por qué lo hacían?
¿Tú te acuerdas de cómo quebró Enron aquel año? Y que el auditor era aquel Anderson Consulting. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Y fue un escándalo. Y Enron hizo lo que hizo porque se lo permitió su auditor. Y por eso le cerraron la empresa, para mandarle a todos los auditores internacionales un mensaje. Pues algo parecido, yo ese caso lo he manejado en la universidad, algo parecido pasó acá. Y todos los accionistas de Enron que entraron ahí de buena fe, pues fueron timados por personas inescrupulosas que por medio de finanzas muy sofisticadas hicieron cosas que no debieron y que se deben y se pueden demostrar. Y yo ya los he señalado y tipificado en mis defensas, pero ese es mi problema que tengo ahorita. No se me escucha, no se me quiere creer. Cabalmente como tú, ¿cómo es que a Francis le metieron ese golazo? Pues mira, acepto que me lo hayan metido y que me digan tonto por confiar, pero que no me digan ladrón estafador. Eso sí me duele y eso no procede, porque no tuve nada que ver con el que sí estafó, que es el banco de afuera, ese Bancafé B&B, porque yo no era ni accionista, ni director, ni administrador, ni consultor, ni nada, no me vincula. Además, lo que me hubiera podido también eventualmente llegar a ese banco era si el Bancafé donde yo me sentaba, el de Guatemala, le hubiera prestado plata. Nunca le he prestado. O si el Bancafé de Guatemala hubiera sido accionista de ese Bancafé de afuera, y yo entonces sí me hubiera enterado. Pero si no hacían negocios entre estos dos bancos, no se invertían entre estos dos bancos, no habían relaciones o vinculaciones para que yo me enterara. Ahora, en el 2003 pasa algo muy interesante, que cuando se presenta la solicitud para conformar el grupo financiero del país, donde ahí sí, Banco del Café toma la responsabilidad de B&B y otras entidades que conformaron ese grupo, se adjuntó un estado financiero elaborado por KPMG, donde no divulgaron la verdad de ese banco, nuevamente. Y se comprueba hoy en día de que de un día para el otro viene la super, les mete un reparo y cobran y se pagan 300 millones y no le hacen el seguimiento al pago. Si le hubieran hecho el seguimiento que los obligaba a estos auditores, las normas de auditoría internacionalmente aceptadas hubieran llegado a establecer que había un aval y hubieran sacado tarjeta roja. Entonces, nada de esto hubiera pasado en Guatemala. Hubiera tenido ellos un problema serio afuera. ¿Estamos? O sea, aquí yo soy víctima no solo económica, sino víctima de que me tomaron el pelo. Y una persona inescrupulosa, una persona como han habido tantos en el mundo financiero, pues puede intimar hasta tal vez alguien que tenga muy buenos conocimientos sobre el particular. Usted está escuchando y viendo el programa Polémica. Francis Frederick Fisher en nuestro espacio de locución, tocando el tema la estafa de Bancafé Internacional, hecho que sucedió en el año 2006. Con nosotros en Polémica el señor Francis Frederick Fisher, detallando y desarrollando el tema de la estafa de Bancafé, estafa de depósitos internacionales, sucedió en el año 2006. Francis Frederick Fisher Terry, 40 meses en la cárcel. Como tú lo detallas, 40 meses de prisión por algo del cual no es tu responsabilidad, del cual, según tú lo relatas, fuiste víctima por excederte en la confianza, por excederte
en las responsabilidades a tu grupo de gente, pero reitero, 40 meses son casi 1500 días en prisión. ¿Cuál fue lo que en esos 40 meses tu defensa preparó? Saliste de prisión en abril, me decías. Estás a punto de que te regresen precisamente al lugar de donde te saliste en abril. Pero 40 meses es un montón de tiempo como preparar una defensa para alguien que es inocente. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que va a pasar? Es decir, ¿qué defensa puede prepararse si aparentemente, si fuiste 40 meses a la cárcel es porque se te consideró culpable? ¿Cuáles son los mecanismos que tus abogados van a usar ahora que estás a punto, como me contabas, de que el viernes puedas regresar a prisión? ¿Qué has preparado, Francis? Bueno, Marcial, quiero aclarar un punto. Sí, acepto que me tomaron el pelo, pero esto le pasa a cualquiera que actúe de buena fe y verdad sabida, y la contraparte tiene otras intenciones. O sea que fue más inteligente la contraparte. Es decir, bueno, en cierto sentido, que tú, Francis. Es decir, porque los González, pues ya hay un historial de 2 bancos, mucha gente falleció por la última estafa que ellos cometieron, acaban de regresar a prisión el grupo que estaba libre, lo cual indica de que ellos sí manejan el tema de la estafa. Es decir, si los regresaron ahorita a prisión, esta sería la segunda gran estafa, porque el Bancomercio quebró mucha gente que confió en ellos, tal como tú lo hiciste. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Están ellos ahí? ¿Los tienen a la mano? ¿Qué visualizas, Francis? Mira, hace 8 meses se nos dio a todos una medida sustitutiva, porque uno de los delitos que se tipificaba era el de intermediación financiera. Y ese delito, pues para los bancos, ese es su negocio, no sé si me explico. Entonces, ese delito, recuerdo yo muy bien, que el juez dijo, miren, no me cabe la menor duda que aquí no hay intermediación financiera. Por consiguiente, sí puedo dar una medida sustitutiva. Después de 4 años. Después de 4 años. Y viene y dice, miren, no dudo, si mal no recuerdo, que hay que investigar si hay estafa y otros delitos, pero intermediación financiera no. Y además, les voy a dar su medida sustitutiva. Estableció una fianza y nos arraigó y obligó a que se tuviera que ir a firmar el IVA cada 15 días. Pues qué bueno, porque aquí el delito que se discute no era ese. Aquí el delito que se discute es una estafa. ¿Okay? Y ¿quién estafó? ¿Y quiénes son los estafados? Pues eso, el debido proceso existe para aclarar, yéndose rápidamente a un juicio, a un debate, y con todos los hechos de todo el mundo sobre la mesa, establecer quién es el culpable y quién no. Y eso hasta la fecha no se ha dado. ¿Estamos? Entonces, inclusive hay muchos culpables que no han sido ni capturados.
que ahí están prófugos. Pero ese es otro asunto. ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a hacer para la defensa? Bien sencillo. Creemos que yo, Francis Fisher, no soy un riesgo de fuga. Si no, me hubiera ido. Y me hubiera ido hace mucho tiempo. Si yo hubiera sido estafador, yo me hubiera ido hace mucho tiempo. Pero aquí estoy dándole la cara, uno. Y dos, que he interferido con la justicia. No puede ser. Si yo he dado muchísima información que le está sirviendo al Ministerio Público para estar claro de dónde está el problema y qué lo causó. Porque si tú no llegas a las causas, no puedes señalar con el dedo quién es el responsable y quién es el inocente. Y todo lo que hay hoy en día, pues a mí, en lo personal, objetivamente analizado, imparcialmente analizado, me libera de toda culpa. Francis. Es cierto, qué tonto Francis, pero Francis no fue la causa de la estafa. Francis, por llegar a ese banco, ha sido estafado. Y me doy cuenta cuando años después sale a luz lo que a mí me ocultaron por muchos años. Y eso duele muchísimo. ¿Me comprendes? Entonces, ¿dónde está la justicia? Porque la justicia, ¿de qué habla? De hay que darle a cada quien lo que corresponde. Si tú pecaste, castigo. Pero si tú sos inocente, tu libertad. Entonces, cuando se ve que 1 más 1 es igual a 2, y el 2 dice, déjenlo ir libre, ¿por qué no aceptarlo? Yo entiendo que cuando empezó esto, porque como yo no estaba al tanto de lo que estaba pasando, hasta que se me llevó a proceso, 1 más 1 no era igual a 2, habían sospechas, ¿ya? Faltaban elementos. Entonces la ley permite que te lleven a proceso, pero debe ser un proceso relativamente rápido. Y aquí pasé yo esperando a que se presente la acusación, ya 40 meses preso y 8 meses preparando mi defensa cabalmente para llegar a defenderme en el debate público. Nunca creí que me iban a regresar o había intenciones de regresarme a prisión. Sin razón, por supuesto. Lo que yo no concibo, Francis Fisher, 40 meses preso, te sueltan en abril y hay peligro de que te regresen a prisión este viernes. Yo no concibo, si te tenían en la mano allá adentro, ¿por qué te sueltan 6, 7 meses para regresarte de nuevo? ¿Ha habido un debido proceso? ¿Ha habido un justo proceso en esta causa en la cual estás involucrado, Francis? Pues mira, ¿por qué me ligan a proceso? Eso te puede pasar a ti en cualquier momento. Una sospecha te ligan a cualquier proceso. Pero tú tienes que escuchar la acusación y tener la libertad de defenderte. Ese es el debido proceso. Si te meten preso, es como cuando en aquella película de El Gladiador llega el emperador a retar a Maximus a pelear y él estaba amarrado y le mete el cuchillo por la espalda. Es debilitar, porque pierde uno pues todas sus posibilidades al máximo de armar bien su defensa. Eso, el no poderlo hacer, sí no es, a mi manera de ver, un debido proceso. Porque la Constitución también, hay un artículo que es universal en cuanto a derechos humanos y es la presunción de la inocencia. Entonces, cuando hay duda,
Eso que no suene a mal, pero cuando hay duda, no se debe de castigar. Pero tristemente, en este caso, había duda y que de esos valores que hemos manejado, o que hemos tocado a base de tus preguntas, de que yo tenía algo que ver con eso. Y no, y lo demuestro. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual me tienen? ¿Cómo me quieren tener? ¿Hay alguna intencionalidad de declararte culpable para entregar tu cabeza en Azafate? Eso no lo sé. No, eso sí no me atrevería porque entonces estaríamos aquí hablando de una ley de no es quién las debe, sino quién las paga. Yo creo que lo que se debe de dar aquí, en mi caso, es separarme por razones muy obvias. Ya estaban en un momento dado dispuestos el Ministerio Público a separarme. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que yo no soy el estafador, yo soy un estafado. Es que no consigo, es decir... Y entonces yo me debería haber pasado al otro lado de la mesa. Es decir, vas a poner una queja y te quedas preso por poner la queja, ¿verdad? Casi que. Y yo te cuento, esto yo no estoy hablando, yo ya presenté 2 denuncias ante el Ministerio Público hace unas semanas atrás de estas estafas que te vine a hablar. ¿Y por qué me tardé en ponerlas? Porque a esos también me dicen que por qué se tardó tanto. Gente que yo ya lo había dicho, yo soy víctima, pero entonces haga algo. Y el paso para hacer algo es ir a denunciar. Pero no es solo llegar a decir y a contar, no, aquí están las pruebas. Y ahí está el legajo de pruebas. ¿Y por qué tardaste 4 años? Porque realmente se tardó como 2 años el Ministerio Público en dar sus pruebas. Y entonces, imagínate, en la prisión, y son 80,000 folios. Con lo difícil que es llegarse a enterar y empezar a ver y empezar a armar ese rompecabezas. Y como te digo, lo mío fue una estafa muy sofisticada. Entonces, ya armarla y decir, wow, qué timada me dieron estos. Duele. Y cuando salgo me dedico a armar, en mi caso, y el producto es haber llevado, es a hacer ese par de denuncias. Y de ahí continuar con sustentación. Sí, con sustentación. Es que yo creo que si alguien dice, miren tal cosa, está obligado a decir. A sustentar la denuncia. Claro, es que si no, no vale, ese juego no vale. Si tú me dices ladrón, me tenés que demostrar que soy ladrón. Porque la misma Constitución te dice, no, si usted no lo puede demostrar, la carga de la prueba va por el lado al que le señalan el dedo. O sea, perdón, el que está señalando, o sea, el imputador, él es el que tiene la carga de la prueba, no la tiene la persona como tú y yo. O sea que aquí invirtieron el término culpable hasta que no demuestres inocencia, en lugar de inocente hasta que no demuestre que es culpable. Así es. Francis, se nos termina el tiempo. Quisiera preguntarte algo que estás en libertad de contestarnos o no. Aquí no hacemos preguntas, sino que traslado inquietudes. Sí. ¿Qué nos dices de tu estadía en la cárcel? Espantosa. Te diría que estoy pensando, te diría que es la peor experiencia de mi vida. Y de sobremanera, estar en la cárcel sabiendo que te estafaron, que injustamente estás ahí, que no te están dando el debido trato, que manda el debido proceso, vale la redundancia de palabras. Alguien que nunca interfirió en la justicia, que siempre le ha dado la cara a los problemas, que le ha respondido con honorabilidad a las responsabilidades. Y esto duele de sobremanera.
yo quisiera terminar por decirte que confío mucho en Dios. El que nada teme, nada debe. Pasa uno situaciones como esta, no comunes, pero cuando uno tiene limpia la conciencia, las cosas van a salir. Puede ser que me regrese, pero voy a salir. ¿Estás listo para regresar? Mira, yo tenía... Naturalmente nadie está listo. Nadie está listo, pero la experiencia de 4 años te hizo crecer en cierto sentido. ¿Cómo verías tú que te regresara? Pues nuevamente no se me está haciendo justicia, pero eventualmente llegará el momento de que se me escuche en un debate público. Francis, ¿ya? Un último mensaje, tenemos un par de minutos. Por favor, último mensaje para los radioescuchas y los videntes de YouTube, de Revista Polémica TV, por favor. Pues, muchísima gente en Guatemala, que me conoce, sabe que estoy libre de culpa. Y no se explican realmente por qué estoy recibiendo el trato de justicia que se me está dando. Saben que hay pruebas contundentes sobre mi inocencia y no le quieren dar trámite a mi desistimiento, como lo han hecho con otros ya, en este caso. La justicia, como te dije, universal, se define darle a cada quien lo que corresponde, y si pecaste, tu castigo, y si no pecaste, tu libertad. Mi forma de actuar toda la vida fue una de hacer lo que se debe, cuando se debe y como se debe. Y en este momento le estoy dando la cara a la verdad, de que, como tú dices, puede ser que regrese a prisión, pero ¿qué sacaría con no hacerle frente a esa situación? ¿Qué sería de mí? ¿Cómo salvo mi verdad? ¿Qué es la verdad? Francis, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Francis Frederick Fisher Theriot tocó el tema acerca de la estafa de Bancafé Internacional. Les reitero que puede visitarnos en www.revistapolémica.com, donde está el video de esta entrevista con Francis, y puede también situarnos en el Radio Azul y Blanco esta misma entrevista. Les deseo lo mejor de lo mejor. Soy Marcial Méndez Galicia. Que la pase muy bien.